Bienvenidos, bienvenidas a Viví de tu profesión, el podcast de Psicopymes. Soy Vero Leo, psicóloga, mentora y consultora de recursos humanos. Después de años de acompañar a colegas de recursos humanos en su salto a la independencia y en la transformación de su rol, profesionalizando de forma práctica la manera en que trabajan, decidí crear este podcast para mostrarte que sí se puede vivir de tu profesión, amando lo que haces y construyendo un camino propio. Voy a compartirte herramientas prácticas, testimonios de colegas que están en la misma que vos y reflexiones que te impulsen a crecer y desarrollarte. Porque no se trata de trabajar más, sino de trabajar mejor, alineando de forma consciente tus decisiones profesionales con tus elecciones personales, para construir esa vida que soñás. ¿Todo listo? Quédate, que empezamos. Bienvenidos, bienvenidas a Vivir de tu profesión. Hoy estoy más que acompañada con José Rakowski. Él es mentor de gestión y liderazgo, creador de la comunidad de gestión y liderazgo y del curso de formación para gerentes. Es brasileño, hace más de varios años que vive en Chile y trabajó en distintos rubros, como por ejemplo en aerolíneas, de la cual fue parte de la TAM Airlines, agencias de comunicación y del sector tecnológico. Con más de 15 años liderando equipos en el mundo corporativo, hoy dedica su experiencia a acompañar a líderes y emprendedores en su desarrollo, ayudándolos a crecer con claridad, confianza y resultados. Su enfoque combina la vivencia práctica en industrias diversas con una vocación para compartir aprendizajes que transforman tanto a las personas como a las organizaciones. Bienvenido, José. Muchas gracias. Gracias por el espacio, por la invitación. Y hola a todos los que van a estar viendo o escuchando esta conversación. Le contaba a José que llego a su cuenta, que tiene un montón de contenido de valor, a través de mi pareja. Y digo que tiene para mí mucho valor porque no encuentro muchos líderes que tengan este nivel de empatía y de consejos bien prácticos para liderar. Así que hoy voy a aprovechar estas entrevistas para hacerle algunas preguntas. Para empezar, José, ¿cómo entendés vos el liderazgo y qué fuiste aprendiendo en tu desarrollo como líder? Pero encuentro que liderar es una mezcla de influir, de inspirar, de dar dirección y en algunos casos de dar contención o seguridad psicológica al equipo. Al inicio yo creo que partí como líder o como jefe, entre comillas, como la mayoría de las personas parten, que uno parte con este peso, esta sensación de que uno tiene que saber más, ¿no? Saber más que los crear, que saber más que los demás. Pero a lo largo del tiempo me di cuenta que el rol del líder es más ser como un catalizador. Es menos un tema de tener respuestas, es más un tema de hacer preguntas. Así que si yo pudiera como resumir un poco lo que es liderazgo para mí, va un poco en esta línea. Me encanta esto que decís, va bastante en línea con lo que yo propongo y me pasa muchas veces que haciendo coaching con líderes me hacen esta pregunta, así que te la devuelvo, es ¿cómo haces para influir e inspirar cuando el líder está desmotivado? Complicado, ¿no? Me ha pasado y creo que es uno de los pesos o uno de las desventajas, por así decir, de estar en una posición de líder. Yo creo que uno no puede tener la expectativa de estar siempre motivado para ser capaz de extraer resultados y motivar a su equipo. O sea, sobre todo los que trabajan en el mundo corporativo, por ejemplo. O sea, te va a tocar una restricción presupuestaria, te va a tocar tener que echar gente porque, no sé, la empresa no llegó a su número. Te va a tocar muchas veces no tener respuestas o tener que proponer una visión sin que la empresa te dé la visión. Eh, y ahí uno tiene que hacer lo mejor posible con lo que hay, o sea, con lo que tiene disponible. Eso
le puede generar mucho estrés a la persona que está en la posición de liderazgo, porque va a estar como se dice acá en Chile, bastante común, se dice el jamón del sándwich. O sea, yo creo que ser líder es ser el jamón del sándwich. Si uno cree que llegar a la posición de CEO es dejar de ser el jamón del sándwich, va a descubrir que el CEO tiene jefe, porque o hay un dueño o hay un directorio o sea, al final siempre somos el jamón del sándwich. Em, Así que el cómo hacerlo em, es bastante complejo. O sea, yo creo que es parte de, o sea, es entender que de, de la posición que uno ocupa. Em, no sé si tú conoces hay un creador de contenido barra influenciador, Gary Vaynerchuk. Em, Bastante famoso ahí entre los emprendedores, ¿no? Genera mucho contenido que me gusta con respecto a emprendedor. Y él dice algo que es, yo llego a la empresa esperando problemas. O sea, mi rol es lidiar con problemas. Y el simple hecho de tener esta expectativa, uno llega con otra postura. O sea, he trabajado con muchos equipos que llegan a la empresa esperando no haber problemas. Como que se ve un problema y la persona reacciona que, oh, qué lata. O sea, y no, o sea, es entender que tu rol es lidiar con problemas, es buscar soluciones para problemas. Eso es como la definición del rol. O sea, otra manera quizás de contestar tu pregunta de la definición de un rol de líder es lidiar con problemas. Ahora nos vamos a meter en los problemas, pero quería compartirte algo que yo descubrí de cómo hacer para esos líderes que necesitan influir e inspirar cuando ellos están desmotivados. Encontré que un buen factor es empezar a preguntarte por qué vos seguís eligiendo estar en ese lugar. ¿Qué te motiva primero a vos como líder levantarte cada mañana para hacer lo que haces? Y me parece que desde esa pregunta personal uno puede encender esa chispa que encienda a otros. Es por qué yo elijo levantarme todos los días a las 8 de la mañana y ir hasta esa empresa o estar en este equipo. ¿Por qué lo elijo? Y me parece que cuando uno recupera ese sentido personal es como mucho más simple poder inspirar a otros para trabajar un poco la coherencia también, ¿no? Porque a veces el contexto es bastante desfavorable y uno tiene que encontrar la motivación donde a veces no está. Eh, eh, es una buena definición. em, y yo creo que, o sea, ahí tú estás hablando un poco sobre el propósito de la persona. Te diría que gran parte de las personas que conozco, personas como profesionales del mundo corporativo, no personas como la madre amplia, ¿no? No el amigo del gimnasio, o sea, pero personas con quienes he trabajado en el mundo corporativo no tienen claro su propósito. Eh, y creo que sí, eso es un factor que puede complejizar, por así decir, el escenario, ¿sabes? Porque efectivamente, o sea, cuando tú estás en un escenario favorable, todos somos felices, ¿no? O sea, cuando todo va bien, es fácil ser feliz. Comparto contigo que, o sea, ahí va un poco por la línea que dice Simon Sinek, ¿no? De saber tu por qué, o sea, y de que el por qué está en el centro de todo. Es un buen punto. Ahora, no es tan sencillo encontrar tu por qué. Yo creo que hay una sobrevaloración, no es sobrevaloración el término ya, pero yo creo que hay una sobreexpectativa de la gente de amar lo que hace, de cambiar el mundo, de tener un propósito que efectivamente pueda ser como una palanca y que va a mover el mundo. Mi caso personal, por lo menos, yo encontré mi propósito a lo largo del tiempo. Em, no es que en la universidad yo ya tenía claro cuál era mi propósito. Incluso, o sea, mi propósito quedó un poco más claro, incluso después de que yo ya había ocupado puestos de liderazgo. ¿Y por qué digo eso? O sea, porque comparto contigo por un lado, pero a veces uno escucha eso y, y se queda con la sensación vacía de, pero yo no sé cuál es mi propósito, no sé el por qué, no sé el para qué.
más allá del por qué o el para qué que es vendido por la empresa, ¿no? O sea, supuestamente toda empresa tiene su visión, misión, etcétera, y hay sus declaraciones de propósito, de valores, de cultura, por lo menos las grandes empresas. Em, y a veces uno por no tener un propósito claro personal, tiene que conectarse a este tipo de propósito, o sea, el propósito que es vendido por la empresa, que muchas veces funciona, no siempre. Pero volviendo, o sea, digo, yo comento eso no para estar en desacuerdo contigo, yo comparto contigo, pero por otro lado, quiero bajar un poco la presión que uno se impone por tener un gran propósito, o sea, por tener un gran por qué, un gran para qué. Eh, y quizás alguien esté escuchando eso, decirle, mira, si no se te ocurrió tu propósito todavía, en algún momento va a llegar. O sea, no tienes que autoimponerte esta presión. Es correcto esto que vos decís, muchas veces la búsqueda del propósito a alguien que no lo encuentra le puede generar desorientación, frustración, hasta, ¿no? Existe el propósito, pero muchas veces ese propósito lo encontramos escondido en nuestra propia historia. A veces cuando uno hace un revisionismo de su propia historia, de esas cosas que a uno no le gustaron, incluso puede ser el líder que yo no tuve. Sí. ¿No? Entonces, cuando uno puede revisar su historia, me parece que puede ser mucho más claro, pero esto requiere introspección y parar la pelota, que esto a veces en las empresas no pasa, ¿no? La falta de tiempo, porque estás todo el tiempo apagando incendios. Y de acá lo que te quería preguntar, metiéndonos un poquito en gestión de conflictos, es ¿qué cuestiones consideras que son claves para poder manejar eficientemente los conflictos sin perder la cohesión del grupo, la motivación? O sea, ¿qué herramientas a vos como líder te ayudan a poder gestionar un conflicto y que el conflicto no te lleve puesto a vos? Te lo voy a decir en 10 segundos. Antes solo quiero compartir con lo que tú dijiste. Eso es lo que pasó conmigo. Yo encontré mi propósito basado en la historia de vida, de lo que me gustó y no me gustó. Eh, y ahí me dijo, de repente me hizo clic. Y, y, sí, y en mi caso también demandó introspección. Demandó un, un sabático inicialmente no planificado, lo que fue un proceso bastante duro para mí, pero funcionó para solidificar, por así decir, mi propósito. Hablando sobre gestión de conflictos, yo creo que el primer punto es entender que el conflicto no es el problema, o no ver el conflicto como un problema. Nosotros, sobre todo nosotros sudacas, nosotros sudamericanos, por nuestra cultura, somos naturalmente personas que evitan el conflicto o que ven el conflicto desde una perspectiva negativa. Hay un, hay un libro de Malcolm Gladwell, que si no me equivoco es Outliers, que habla sobre eso. Y ocupa como ejemplo incluso la tasa de accidentes de avión en Sudamérica y Norteamérica, por ejemplo. Hace mucho tiempo que leí este libro, así que no me acuerdo de 100%, pero el ejemplo vale. ¿Y por qué digo que no es el problema? O sea, yo encuentro que el conflicto normalmente viene de opiniones o visiones de mundo distintas. Encuentro que el punto clave acá es entender que el conflicto no es el problema es cómo lidiamos con el conflicto. Eh, ¿Por qué digo eso? Porque, o sea, si uno ve el conflicto como problema, evita el conflicto. Si evita el conflicto, sobre todo dentro del equipo, va a evitar opiniones distintas, va a evitar situaciones que quizás pueden generar ciertos roces, pero que al final van a mejorar el trabajo final del equipo. O sea, evitar decir no comparto eh, es, es lo que puede llevar al equipo al fracaso al final. Ahora, en el otro extremo, yo tuve un jefe que, ahí por ocupar el ejemplo, eh, que una vez me dijo, este análisis es una estupidez.
y si, y si el tema, o sea, si de fondo estaba correcto en lo que quería decir, porque el análisis no era el adecuado, la forma como ocupó para decirme, o sea, yo lo entendí, pero me bajoneó, obvio, o sea, no, a uno no le gusta escuchar eso. Así que si entramos en la parte de la gestión del conflicto, o sea, yo creo que lo importante es separar el tema en discusión de la persona. Yo creo que, sobre todo si uno está en una posición de liderazgos, yo creo que uno tiene que ser capaz de aprovechar esa energía de la tensión, de las visiones distintas, em, y extraer lo que es correcto, por así decir, lo que puede ser aprovechado a nivel de contenido, pero tiene que evitar que el proceso de extraer esta información genere resentimiento en las personas. En este caso, el líder, o sea, tiene un doble rol, porque dentro del equipo él puede actuar como un árbitro, idealmente no un árbitro, yo creo que vuelvo con el tema catalizador, yo creo que un mejor, porque árbitro puede ser visto como juez, como Como un hasta DP. cierto, sí, puede ser, pero uno es como de alguna manera es ordenar la cocina, por así decir, con su equipo, y el otro es que muchas veces el líder genera el conflicto, entonces el líder tiene que estar como atento con respecto al cargo, a la influencia, al poder que tiene de cara a su equipo y, y tener mucho cuidado en el momento cuando al líder le interesa generar el conflicto, le interesa como compartir una opinión distinta, por así decir, o no estar de acuerdo de cara a su equipo, porque puede perder a su equipo y puede generar grietas que le generan con una pérdida de confianza, por así decir. Em, y eso le va a afectar al mismo líder, porque el equipo no le va a decir la verdad en el futuro. Esto que vos decís, nosotros en psicología decimos, la persona no es el problema es el problema. Entonces el gran conflicto es que a veces se pone que el problema es la persona, quién es el culpable, quién fue, en vez de pensar qué pasó. Entonces ahí me parece que es clave esto que vos decís, ¿no? Separar el tema de los conflictos de las personas. Y lo otro es la importancia de la comunicación teniendo en cuenta que el líder, la palabra del líder, tiene un poder especial frente a las personas, que te pueden potenciar y motivar o te pueden destruir y generar un sentido de desvaloración personal que termina afectando al equipo. Entonces, lejos de que esto no le vuelva al líder, le termina volviendo al líder, el efecto, ¿no? El efecto, yo tengo una frase que dice que los equipos espejan la actitud del líder. Entonces, si vos querés ver cómo es ese líder, mira a su equipo. Muchas veces, ¿no? Pareciera que son dos cosas distintas, pero muchas veces si vos querés reparar o solucionar cosas que en tu equipo no están funcionando, haciendo algunas modificaciones a nivel del liderazgo se termina decantando el efecto sobre los equipos. Si yo hoy te preguntara cuáles crees que son las condiciones que tiene que tener un equipo para que sea lo que hoy le dicen de alto rendimiento o un equipo eficiente, armame esa polaridad de equipos en relación al liderazgo. ¿Qué ves? ¿Cómo influye el líder en un equipo eficiente y en uno de alto rendimiento o eficiente? Hay una definición de un autor que se llama Ray Dalio, me gusta bastante, que él dice como equipo exitoso, ¿ya? Que vale para el ejemplo de equipo de alto rendimiento al final, o sea, son como términos distintos pero que te llevan al mismo destino, ¿no? Pero según él, o sea, un equipo exitoso está compuesto de 5 pasos, o 5 momentos, o 5 pilares. El primer pilar es tener claras las metas, es tener clara la visión, las metas desde una visión amplia, ¿no? Como que tener clara la visión, hacia dónde va la cosa, el norte, y bajar eso a metas claras. O sea, tener claro hacia dónde va la cosa. Y él dice que cuando uno empieza su camino,
hacia estas metas, uno va a encontrar problemas, uno va a encontrar dificultades, uno va a encontrar desafíos. Y que ahí uno tiene que ser capaz de encontrar la causa raíz de sus problemas, que sería como el paso 3. Él dice como diagnóstico. O sea, y ahí dentro del problema, o sea, reforzando un poco lo que hemos ya conversado sin querer, o sea, alineado este tema, que del problema es el problema, o sea, va en línea con lo que dice, o sea, tú vas a encontrar problemas, es parte de, ¿ya? Y partiendo del supuesto que tú vas a encontrar problemas, o sea, lo que te toca es profundizarte, entender la causa raíz de los problemas. Después que tú tienes claras las causas raíces de tus problemas, tú tienes que diseñar una manera de darle vuelta a estas causas raíces. O darle vuelta o sobrepasar o lo que sea. O sea, ahí son distintas estrategias que uno puede ocupar. Pero al final, o sea, tú tienes que de alguna manera superar estos problemas. Y, y ahí él termina con un punto que para mí es clave, que es la ejecución. Que él dice, ya, si tú tienes claro, o sea, si tú diseñas una manera de superar estas cosas raíces, te toca ejecutarlo. Te toca trabajar, meter la mano, hacer lo que sea necesario para, para darle vuelta y ahí naturalmente se genera un proceso. Ahí uno puede hacer, no sé, puede comparar con metodología de mejora continua, puede, o sea, al final todos de alguna manera estamos diciendo lo mismo, ¿no? Pero, pero si yo pudiera, partiendo de lo que dice Ray Dalio, dar como mi punto de vista, yo creo que lo que más le falta a, a los equipos, por lo menos con los equipos con quienes he trabajado, es la capacidad de ejecutar. Es, es la capacidad de bajar una visión, una meta, una expectativa a un trabajo, ejecutarlo y ver si te llevó hacia donde tú quieres llegar. Y si no te llevó, cambias el plan y sigues ejecutando. Pero este proceso de ejecutar, 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 o sea, decir, hacia allá voy y por fin lograr ir hacia este destino, es lo que más le cuesta a los equipos con quienes he trabajado. La mayor brecha estaba en ejecución, increíblemente, ¿no? Como que, o sea, somos muy buenos para armar PPT, para armar planes, para incluso definir una visión que es inspiradora, pero bajar la PPT a ejecución, a algo real, a un trabajo real y estar ahí, como se dice acá en Chile, sacar la mugre, ¿no? Es lo que más he visto que le cuesta a la gente. ¿Y crees que hay algo del modelo del líder que dificulta la ejecución? Que algunos equipos son tan autogestivos y otros los tenés que empujar para que funcionen. Depende básicamente de la estructura que arma el líder, ¿no? O sea, tu pregunta es, yo creo que una de las raíces, por así decir, del tema del liderazgo. Creo que ya has escuchado una frase que dice algo como, el mejor líder es el líder que no es necesario en la sala, ¿no? Es, yo creo que uno puede mirar a su equipo y prepararlo para sobrevivir sin él, pero eso demanda, creo que, mucha madurez de la persona. O uno puede crear sistemas y procesos que al final van a obligar a que el equipo esté dependiente. Claro, esa es la clave, que muchas veces los líderes inseguros generan equipos dependientes, porque no delegan, porque hacen todo ellos mismos, porque los equipos les cuesta dar ideas sin que esto sea utilizado en su contra, digo, no se generan a veces los contextos de seguridad psicológica necesaria para que todos puedan exponer un punto de vista, y cuando alguien expone un punto de vista también se vuelve parte de la solución, y no solamente esperar la solución del líder. Esto se ve como mucho, ¿no? Tú que tienes como contacto con muchas pymes, yo tuve contacto con pymes y tuve contacto con startups que
En algunos casos eran de verdad pymes con un nombre fancy. Y, y encontré muchos líderes que llegaron al puesto de líder simplemente como consecuencia del crecimiento de su empresa. Y es interesante porque, o sea, normalmente la historia del emprendedor, de la pyme, etcétera, es un dueño que partió haciendo todo lo necesario para, o sea, para que la empresa operara. Entonces, él vende, él entrega el servicio, él cobra, factura. Si son bienes físicos, quizás él es la persona que va a repartir. Y es interesante que en este proceso, efectivamente, el dueño, el emprendedor, va a encontrar la mejor manera de hacerlo dentro de su contexto. Con el crecimiento de la empresa, él se va a ver obligado a empezar a delegar. Pero ahí hay un gran desafío a veces con respecto a plata, porque o sea, no tengo plata para contratar el mejor profesional, entonces contrato lo que hay. Y ahí va a empezar a delegar a medias, porque no va a ser capaz, o sea, no va a encontrar un profesional listo para absorber el job description, o sea, la definición de este puesto específica, ¿no? Sino que va a tener que entrenarla. Es como que la persona con quizás que no tenga universidad, tiene un estudio técnico, a veces ni un estudio técnico, y ahí va a tener que enseñar a esa persona a llenar la planilla. Entonces, es un proceso largo y complicado y normalmente le va a generar la percepción en el dueño de la empresa que yo lo hago mejor. O sea, como que, puta, yo lleno esta planilla en 10 segundos y fulano que contraté se demora 10 minutos. Yo puedo armar una ruta para repetir todo eso mucho más rápido. Y es verdad, ¿no? Pero en algún momento la empresa va a crecer a punto que él es capaz de pagar gente buena. Pero de ahí ya va a tener en su cabeza que no, pero yo lo hago mejor. O sea, yo, por ejemplo, trabajé en una empresa que ya era una empresa mediana para grande y el dueño todavía era el único vendedor. Porque yo vendo mejor, porque no hay nadie que conoce mejor el producto que yo. Yo inventé el producto. Eh, y recuerdo de tener una discusión como, ok, y quizás sea verdad incluso, pero ¿dónde tu tiempo vale más? O sea, tu tiempo vale más haciendo llamadas de venta, o vale más quizás llevando el producto al próximo nivel. Y ahí quizás te toque tener 10 vendedores para hacer el mismo trabajo que tú haces, pero si los números cuadran, vale la pena. Entonces, Total. eh, ser capaz de desconectarse, desconectarse en el sentido de entender que, ¿dónde mi tiempo vale más? ¿Cómo puedo hacer con que mi tiempo valga más? Es clave porque hay muchos, tanto en el mundo corporativo grande como grandes empresas, como entre las pymes, hay mucha gente insegura que al final extrae su valor, o sea, encuentra que es una persona, su valor personal, valor como ser humano, le, le da como mucho valor a esta dinámica del mundo corporativo, como que se le olvida que es una persona que tiene valor, que puede buscar crecimiento o fulfillment, como se dice en inglés, ¿no? Satisfacción, pero más que satisfacción, ¿no? Esta sensación de ser completo, por así decir. No necesariamente tiene que extraer todo eso de su puesto, de su trabajo. O sea, hay otras formas de ser feliz. Y le da mucho peso y al final se genera eso, de que hemos conversado. Me parece clave esto que vos decís, la pregunta de dónde sos más valioso, dónde vas a poner tu tiempo, tu energía, tus recursos para potenciar lo que estás creando. Aplica para dueños de empresa como para líderes. No, o sea, hay un coach, Byron, se me fue su nombre, un coach gringo. Y él dice, o sea, yo recuerdo de una vez ver un video suyo, él dice, mi tiempo vale mucho, mi hora vale mucho. A punto que tomé la decisión que si alguien quiere contratarme por hora,
yo voy a cobrar un valor que es impagable. Y si la persona está dispuesta a pagar, como que dale, contrátame por hora. Yo voy a cobrar $100,000 a hora. Y dijo, ¿sabes qué? Lo increíble es que hay como pocas personas en el mundo, pero hay que están dispuestas a pagar $100,000 la hora. Pero es la mejor manera de seleccionar dónde invierto mi tiempo. Es un poco eso. O sea, tener esta visión que mi hora vale mucho. O sea, no puedo hacer esas cosas tontas. El tiempo Claro, no lo el tiempo no lo vamos a poder recuperar. eso es. Así que, bueno, gracias José por esta hermosa entrevista. Me quedaría charlando con vos mucho tiempo más, pero quiero cumplir con la promesa de esta entrevista. Así que, bueno, muchas gracias por haberte sumado. No, gracias a ti. Gracias por el espacio. Bueno, y a vos si te gustó, compartilo para que llegue a más personas. Vamos a dejar los datos de José en las notas de este episodio. Nos vemos la próxima. Chao. Gracias por escucharme. Si te sirvió, compartilo para que llegue a más colegas. Encontrame en psicopymes.com.ar y en Instagram como @psicopymes. Hasta el próximo episodio.